próximos fieles difuntos, sean bienvenidos una vez más a mi cementerio de cuentos. Y en esta ocasión les traigo una historia de ese lado nada amable de la vida, de ese lado lúgubre y cruel. Esta es la historia de Francisco. Francisco, que tuvo una vida atroz, con una infancia difícil. Y es que el primer trauma que recuerda Francisco fueron las últimas palabras de su padre. Tú no eres mi hijo. Ni siquiera quiero que me busques. Eres hijo de esa cualquiera. Ya, vamos. Desaparece. No te quiero ver. Y en contraste veía cómo sus compañeros de la primaria sí podían tener un padre. Él se preguntaba qué había de malo con él. ¿Por qué ese sujeto que su madre le dijo que era su padre no lo quería? Encontró cariño y un poco de paz en su abuela. Esa señora que cariñosamente le preparaba jaleas, que cariñosamente lo abrazaba, le daba un beso de buenas noches. Pero yo tuve el mandato de llevármela a una corta edad para él, 11 años. Lo cierto es que quedó bajo los regaños de su madre que, con esfuerzos, pues se ganaba la vida vendiendo comida en la calle. Y es que, entre los pocos recursos que tenía, hacía hasta lo imposible porque Francisco tuviera lo indispensable: comida, uniforme, útiles. Y no lo estaba haciendo pues nada mal. Sin embargo, el que lo estaba haciendo mal en la escuela era Francisco. Empezaba a sentirse con esos desánimos, esa frustración por haber perdido a su abuela, esa frustración por sentirse rechazado por su padre, y ese rechazo que sentía de todos. No es que en la escuela no le quisieran hablar, es que él era muy retraído y agresivo, porque no sabía cómo lidiar con eso. Pasó el tiempo y en la secundaria empezó a hacerse de malas amistades. Ya no digamos que solamente pudo terminar el primer año de preparatoria. Y sumía sus problemas en alcohol hasta que empezó a ser parte de las filas de una banda de poco pelo, de asaltos, de robos. Y se empezó a dar cuenta cómo ese dinero fácil se podía ganar en minutos, a punta de un cuchillo, a punta de una pistola. Mientras su madre le recriminaba en su casa que era un bueno para nada, que no hacía nada con su vida y que nunca traía cosas para aportar a la casa, algo de dinero, no era capaz de comprarse su propia ropa. Y empezaba a hacer ya una grande carga para su madre, quien por azares y por gajes de su oficio empezó a enfermarse de los pulmones. Así que vio, a punta de pistola o a punta de cuchillo, ganarse la vida de una forma nada honesta y fácil. Si bien yo le fui poniendo ciertas señales que su vida podía ser mejor, que su vida podía cambiar para bien, para una forma honesta, pero nunca para mal. Sin embargo, ya las drogas habían empezado a presentarse en su vida. La primera, la marihuana. Luego, cocaína, anfetaminas, hasta que cierta noche se encontró con un placer nada grato. Con un placer de los peores. Con un placer tan efímero como lo que es la piedra. Y él recuerda que en ese instante, al fumar la sustancia de la lata, se le entumeció la quijada y se sintió eufórico. Por un momento, aquella depresión, aquellos malos momentos se fueron. Pero se quedó una adicción con él. Y es que, a medida que pasaba el tiempo, él quería más, y quería más, y quería más. Y empezaba ahora a hacer robos a su propia familia. Si bien el hermano de su mamá trabajaba a veces de albañil, a veces de carpintero, a veces de ayudante de lo que fuera, tenía sus herramientas en casa. Herramientas de plomería, alguna cegueta, algún cortador de tubos. Y ahora empezaba ya a vender las cosas de su casa. La televisión, una silla, alguna mesa, hasta que su madre
prefirió que ya no entrara en su casa. Lo tachó de drogadicto, y cierto es que lo llevó 2, 3 veces a un anexo. Pero siempre encontraba la forma de escapar, o a pesar de que había cumplido el tratamiento, él prefería siempre, a pesar de las señales que le di, que era mejor regresar a ese mundo de adicción, a ese mundo de podredumbre. Y así fue como poco a poco, ya no solamente había perdido su familia, sus amigos, sino también su dignidad al vender su propio cuerpo a personas que no eran de su preferencia sexual, solo por tener un poco de dinero para comprar su placer más efímero, la piedra. Así es que de momentos se quedaba en la calle o se quedaba en algún lugar, en alguna entrada del metro, siempre pensando en que quizás no había consumido esa piedra, esa droga, y empezaba a buscarla en el suelo, de una forma eufórica. Cuando había recorrido todos los metros sin encontrar nada, entonces hacía lo que fuera por conseguir un poco de dinero e ir a conseguir su placer dañino. Entre tanta lástima que sentía su madre por él, a veces aceptaba darle un poco de comida y a veces iba a tocarle para pedir un poco de cena, para pedir algo. Lo cierto es que hubo una ocasión en la que la madre hizo uso de ese corazón, de ese cariño de ser madre, para darle el paso y poder ofrecerle algo, por lo menos que durmiera caliente y comido, aunque sea una sola noche. Pero él ya iba bastante afectado, ya iba con el cuerpo hecho huesos, ya iba con pocos dientes por el mismo efecto de la piedra. Así que, en un arranque de que había obtenido 4 piedras, decidió después de la cena consumir 2. La fumó de la lata, la mandíbula, todo su cuerpo empezaba a entumecerse y sentía por unos breves segundos que su vida era un éxtasis, que no sentía esa depresión, esa tristeza, que no sentía aquellos rechazos. Pero de pronto no tuvo conciencia y empezó a buscar su dosis. Y no se dio cuenta que esa dosis ya se la había terminado en ese día. Bajo los efectos de un poco de alcohol, de otras 2 drogas, y buscando en el piso de aquella casa, recorriéndolo centímetro a centímetro para ver si no estaba, si había caído quizás. Pensó entonces que la culpable que le había escondido la droga era su madre. Y se centró en ella, y se enfocó en ella. Y eufórico le dijo: ¿dónde está? ¡Dámela! Ya me has metido en anexos. Estoy así por tu culpa, por tus rechazos. Lo cierto es que nunca tuvo capacidad para aceptar que las decisiones las tomó él, que las drogas las tomó él. Nadie le puso una pistola para que fuera una realidad contraria. En un ataque de ira, en un ataque de la euforia de la misma droga, fue: hijo, es la última vez que me nace. Y sentía su cuerpo llenarse, sentía su cuerpo en ese efecto de la droga. Y entonces, su mente se dobló, agarró una cegueta y empezó a golpear a su madre hasta dejarla inconsciente. Y entonces, en esa rabia, en esa ceguera de la droga: a mí no me la vuelves a hacer. Y se aruchó completamente la cabeza de su madre. Ni siquiera distinguía ya la realidad de la fantasía, del viaje, de esa droga. Y entonces empezó a buscar justicia, empezó a buscar quién le proveyera algo, sin darse cuenta. Tomó la cabeza de su madre y salió a la calle a caminar. ¿Dónde puedo conseguir dinero? ¿Dónde puedo conseguir algo
¿Dónde puedo conseguir más piedra? ¿Dónde lo puedo conseguir? Lo cierto es que ni siquiera habían dado las 8 de la noche. Y todos los vecinos vieron esa macabra escena. Vieron a Francisco salir con la cabeza de su madre. En ese éxtasis de drogadicción, en ese éxtasis de no saber qué hacer para controlar su cuerpo, para aclarar su mente. Los vecinos se dieron cuenta que lo que llevaba en las manos era ciertamente la cabeza de su madre decapitada. Así que se hartaron de esa persona que solamente les daba malas palabras, de esa persona que sabían que había asaltado varias veces y que era considerado como una lacra social. Lo lincharon de la forma peor y atroz. Y así Francisco me encontró a mí, la muerte. Y lo cierto es que a pesar de las señales que le di, a pesar de que su vida podía ser mejor, él siempre decidió volver a la miseria y podredumbre. Y final de la historia. Francisco vivió triste y murió desgraciado para siempre. Su madre tuvo el más triste final a manos de su hijo. Por eso, mientras tengan vida, procuren que sea la mejor de las historias a su alcance. Hasta que un día nos encontremos. Y espero que ese resultado sea de satisfacción para ti. Hasta pronto.